Noticentro 1, CMI. Aprobación del aborto en Argentina pone a pensar al mundo. El Papa argentino hizo virtual condena. En Colombia se practican más de 400.000 abortos clandestinos al año. 132.000 mujeres en promedio anual resultan afectadas por prácticas antihigiénicas. 70 mujeres colombianas mueren cada año por abortos practicados en malas condiciones. La Corte Constitucional tendrá que decidir el próximo año sobre despenalización del aborto. Otro líder social asesinado en el Cauca. 312 muertos este año. Sensible baja de desempleo. Más de 2 millones de colombianos lograron empleo desde agosto. Se desbordan muertes y contagios en Estados Unidos. Alerta naranja hospitalaria en Bogotá. Año histórico en erradicación de cultivos de coca y decomiso de cocaína, afirma el presidente. Ministro de Defensa dice que la aspersión aérea es fundamental. Estados Unidos apoyará económicamente aspersión aérea, anuncia embajador. Más de 5 millones de personas se movilizan este fin de semana en el país. Andy pronostica que economía crecerá 5% el año próximo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Argentina se convirtió hoy en el cuarto país de América Latina que aprueba el aborto antes de las 14 semanas de gestación. Esa decisión provocó reacciones a favor y en contra en muchos países del mundo. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Pablo Aro Geraldes tiene todos los detalles de esta noticia. Pablo, buenas noches. Gracias, Claudia. Margarita, estamos en la Plaza de los Dos Congresos, donde esta madrugada se vivió la multitudinaria vigilia, mientras aquí enfrente la Cámara de Senadores, después de 12 horas de debate, convertía en ley por 38 votos a 29 el proyecto de aborto seguro, legal y gratuito hasta la semana 14, una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández. Compartimos el informe. Pese al verano, Buenos Aires amaneció con un renovado aire fresco. El Senado aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una lucha de décadas de los movimientos feministas que permite la práctica legal y gratuita del aborto. Uno puede tomar como un hito fundamental el año 2006, donde se renueva toda esta cuestión en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo ligada a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y lo llamativo es que desde el 2007 hubo 7 presentaciones, pero recién en el 2018 entra a la Cámara. Acá hay un punto muy importante y es clave entenderlo, es que estamos hablando de salud pública. No estamos hablando ni de creencias personales, ni de cuestiones que afecten la integridad moral de las personas. Se modifica así una legislación de 1921 que castigaba con 4 años de cárcel a las mujeres que abortaban. Aprendimos mucho y creo que lo que más aprendimos es a la posibilidad de reconfigurarnos permanentemente en función de la coyuntura y de un aquí ahora que nos demanda una participación política fuerte. Argentina se suma a Cuba, Uruguay y la Ciudad de México a la vanguardia de América Latina en materia de aborto legal y para las nuevas generaciones es un camino con una proyección continental. Me gusta saber que este movimiento se extiende en toda Latinoamérica. Digo, no es solo la lucha de Argentina, sino que es un movimiento de mujeres sin fronteras. Es esto que sucede acá en la plaza. Las mujeres salimos a la calle. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos... Como fue hace una década el matrimonio igualitario, luego el colectivo Ni Una Menos, el movimiento feminista y el pueblo argentino siguen conquistando derechos. Desde Buenos Aires, Pablo Aro Geraldes, Noticentro 1, CMI. Gracias, Pablo. El Papa Francisco, que es argentino, fue una de las muchas personalidades que condenaron la decisión del Congreso argentino para despenalizar el aborto. No hizo una alusión directa a esta ley aprobada en la madrugada, pero sí claras condenas a la práctica del aborto. En su última audiencia general del año, el sumo pontífice reaccionó a la legalización del aborto en Argentina, aludiendo a la vida y el deseo de nacer. I cristiani, come tutti i credenti, benedicono Dio per il dono della vita. Vivere è anzitutto aver ricevuto. Tutti nasciamo perché qualcuno ha desiderato per noi la vita.
E incluso aseguró que toda persona descartada es un hijo de Dios. El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil. Y aunque el Papa no rechazó abiertamente la ley del aborto, la decisión ha generado fuertes cuestionamientos por parte de la Iglesia en Argentina e incluso aleja un posible viaje de Francisco a su país natal. En Colombia cada año se practican más de 400.000 abortos de forma clandestina. 132.000 mujeres sufren daños físicos permanentes y 70 fallecen a causa de esos procedimientos. En Colombia, contrario a lo que parece, el aborto es un delito según el Código Penal, excepto en 3 causales: peligro de la vida del feto o de la madre, malformaciones genéticas del bebé o violación. Sin embargo, en el Congreso de la República no ha sido posible tramitar una ley como lo hizo el Congreso argentino. En Colombia, las cifras sobre el aborto clandestino son impresionantes. 400.000 en condiciones de baja salubridad. Cada año, 70 mujeres mueren por abortos clandestinos. Y 132.000 mujeres también al año quedan con afectaciones físicas precisamente por las malas condiciones en las que les son practicados esos abortos. El 53% de los abortos clandestinos son entre mujeres del campo. En la desigualdad de Colombia son las mujeres pobres y rurales las que mueren o se enferman para la vida entera, le quedan lesiones en un aborto clandestino, inseguro. Las mujeres con capacidad económica pueden hacer un aborto tranquilo y seguro. Esa es la desigualdad y es la hipocresía que cuesta vidas. Y es que mientras hay cerca de 400.000 abortos clandestinos, al año en Colombia se practican 40.000 abortos por las 13 secciones que declaró la Corte Constitucional. Por eso, la senadora Angélica Lozano tiene listo un proyecto para legalizar el aborto, para permitirlo sin exclusión alguna en Colombia. Será radicado el año entrante. Pues este será justamente uno de los temas sobre los que tendrá que fallar la Corte Constitucional el próximo año, pues cursa una demanda que pide la despenalización total del aborto en Colombia. También el tema está en la agenda del Congreso, donde las opiniones están claramente divididas. En Colombia, estas manifestaciones que se dan frente a la Corte Constitucional es porque en el momento hay 2 demandas que buscan despenalizar el aborto sin excepción alguna en el país. En el Congreso de la República no se ha legislado para determinar el tema, si es permitido o se niega rotundamente. ¡Es un negocio! ¡No es un derecho! Quienes se oponen al aborto radicaron un proyecto de ley que busca penalizarlo en cualquier circunstancia. Para declarar que la vida existe desde la concepción. De esta manera le cerraremos la puerta a la interpretación del aborto que hace la Corte Constitucional. Y es que el presidente de la Comisión Primera del Senado, liberal Miguel Ángel Pinto, manifiesta que no darles trámite a las iniciativas que buscan legalizar el aborto es una decisión mayoritaria en el legislativo. Y la libertad precisamente de quienes quieren disponer, como dicen, de su propio cuerpo, tienen un límite y es cuando arranca la vida de otro ser humano totalmente diferente contra el que no se puede atentar. Luego, la libertad del desarrollo propio de cada uno tiene límites. Las libertades no son extremas porque eso ya pasa a ser libertinaje. Y mientras el Congreso no legisla sobre el tema, la Corte Constitucional se apresta a decidir sobre las 2 demandas que hay en relación con el aborto, en medio de la tensión social que esto representa en Colombia. En Popayán fue asesinado otro líder social. Con este hecho ya son 99 los líderes asesinados en el departamento del Cauca este año que termina. En el barrio La Ladera de Popayán fue asesinado con arma de fuego Norbey Antonio Rivera, quien tuvo que abandonar el corregimiento del Plateado, zona rural de Argelia, por amenazas recibidas contra él, uno de sus hijos y su esposa Nancy Santa Cruz, actual concejal de ese municipio. Se presentan ya unas denuncias, pero las autoridades no han protegido a la concejal, su familia y su hijo especialmente. Norbey hacía parte de la Asociación Campesina de Argelia, por lo que también había sido víctima de intimidaciones que lo tenían viviendo en el exilio. Sea materia de investigación, debido pues a que el municipio ha venido atravesando diferentes masacres en lo que va corrido del año y asesinatos sistemáticos de líderes sociales. Con este crimen, según Indepaz, en 2020 el número de muertes de líderes es de 99 en el departamento del Cauca, donde las autoridades no se han referido al particular.
Pues con este asesinato en el Cauca, Colombia superó ya los 300 asesinatos a líderes sociales en el 2020. El director de Indepaz, Camilo González Pozo, dijo que Cauca es el departamento con más asesinatos de este tipo y que Córdoba y el Valle del Cauca muestran cifras realmente preocupantes. Colombia llegó a la escalofriante cifra de 312 líderes asesinados en 2020, según Indepaz, organización que dirige Camilo González y que lleva la estadística diaria de líderes y defensores de derechos humanos muertos a manos de organizaciones armadas. Cauca con 101, Nariño con 35, Antioquia con 28 y Norte de Santander con 16 son los departamentos más afectados por estos asesinatos. Según Indepaz, el control sobre las rutas de narcotráfico y los cultivos ilícitos son los factores que están originando estas muertes. En algunas partes a punta de bala han dispuesto confinamientos extraordinarios, bueno, toda una situación de terror. La preocupación de la ONG Indepaz es que en departamentos como Córdoba y Valle del Cauca están aumentando los asesinatos de líderes. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló que la tasa nacional de desempleo se ubicó en 13.3%, siendo esta la cifra más baja durante la pandemia. En total se han logrado recuperar más de 2 millones de puestos de trabajo. El anuncio hecho por el DANE muestra una recuperación en las cifras del mercado laboral. La tasa nacional de desempleo se ubicó en noviembre en 13,3%, siendo la tasa más baja desde marzo cuando iniciaron las medidas de aislamiento para contener los contagios del coronavirus. De acuerdo con la entidad, la población desocupada es de 3.2 millones de personas, lo que representa una disminución frente a meses anteriores, donde los desocupados superaron 4.7 millones de desempleados. Desde la reactivación en el mes de agosto, se han recuperado al menos 2 millones de empleos. Sin embargo, la cifra sigue siendo mayor en comparación con el mismo mes del año anterior. La tasa de desempleo nacional en el mes de noviembre tuvo un incremento entre noviembre del 2019, cuando era del 9.3%, al 13.3%. Eso es un incremento de 4.1 puntos porcentuales. El funcionario explicó la tendencia en el desempleo de hombres y mujeres. Por cada 2 hombres desempleados de más, estamos viendo 3 mujeres desempleadas de más en el mercado laboral. ¿Y por qué es importante concentrarnos en esta situación de desempleo? Porque ustedes han visto que las correcciones de la población ocupada han sido más drásticas. Ya solo tuvimos una contracción del menos 6.8%, pero los incrementos de la población desempleada sí siguen en niveles relativamente en proceso de estabilización, alrededor del 40%. Los niveles de informalidad se mantienen por encima del promedio de América Latina y la creación de empleo en varias ciudades del país se concentra en esta condición. Por cada 100 personas ocupadas, aproximadamente 42 se encuentran en situación de informalidad. Las ciudades con mayor desempleo fueron Florencia, Quibdó y Tunja. Por su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, indicó que las restricciones impuestas al comercio afectan la generación de empleo en Colombia. El comercio organizado destacó la recuperación en materia de empleo, en especial desde la reactivación económica del país. Sin embargo, las medidas adoptadas por varios alcaldes, como toques de queda y ley seca, podrían afectar la generación de puestos de trabajo, sobre todo en la temporada de fin de año. FENALCO muestra su gran preocupación. Seguimos teniendo una cifra de 900.000 desempleados frente a noviembre del año anterior. Ese es un gran reto para el año 2021 que demuestra que las restricciones son perjudiciales para la economía y para el empleo y que obviamente cuando hay plena actividad productiva mejoran considerablemente los índices económicos. La agremiación reitera que las medidas realmente afectan al comercio formal. Mientras tanto, la Cámara de la Confección hace un llamado al gobierno para implementar modelos de generación de empleo para la mujer. Para la Cámara de la Confección y afines, las medidas del Gobierno Nacional deben apuntar a la generación del empleo en las mujeres, que en medio de la recuperación mantiene cifras rezagadas en comparación con los hombres. El sector de las confecciones y textiles ha sido uno de los más afectados durante la pandemia. Vemos con bastante preocupación que las mujeres siguen siendo las más afectadas, con una contracción del empleo femenino del 10.5%. El directivo señaló
que para el próximo año se deben afianzar las políticas de generación de empleo. Sostiene que el 2021 será un año de grandes retos. Necesitamos medidas eficientes y gran parte de estas pérdidas laborales y estos puestos de trabajo está explicado por las medidas de confinamiento y los toques de quedas interpuestas por unos mandatarios locales y regionales. Se espera una mejora de las cifras con la reactivación de la economía. Florencia, en Caquetá, es la ciudad con el desempleo más alto de Colombia. Con 21.1%, Florencia, Caquetá, vuelve a ser la primera ciudad del país con el mayor índice de desempleo por segundo mes consecutivo. Durante estos 8 meses de pandemia muchas personas, dejaron de realizar sus actividades comerciales normales, muchos tuvieron que cerrar sus establecimientos o negocios y dedicarse a la informalidad, a reinventarse de alguna forma, a trabajar desde casa. Entonces todas esas cifras nos están afectando fuertemente. Todas las familias sufren esta situación. Mis 3 hijos salieron de estudiar y ahorita pues están desempleados porque no hay oportunidades de empleo. Según la Cámara de Comercio, 1.300 establecimientos comerciales cerraron este año. Por el contrario, la ciudad con el menor desempleo del país es nuevamente Barranquilla. Barranquilla presenta la tasa de desempleo más baja del país, con 12.3%, por debajo de la media nacional. Esto por ningún motivo significa que creemos que ya hemos cumplido. Sabemos que faltan muchas más familias por recuperar sus empleos y por entrar en esa senda de ingresos sostenibles y de mejor calidad de vida. Desde el punto más alto de la pandemia, la capital de Atlántico recuperó más de 135.000 empleos en noviembre. Esto se traduce a que en noviembre tuvimos 135.000 personas menos desempleadas de las que tuvimos en el pico de la pandemia durante el mes de junio. Es la 7ª oportunidad consecutiva que Barranquilla registra la menor tasa de desempleo a nivel nacional. Y las centrales obreras le hicieron un llamado urgente al gobierno nacional para que implemente más medidas para mejorar las cifras de empleo en Colombia. De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, las cifras del desempleo en Colombia responden a la falta de medidas contundentes por parte del gobierno nacional en materia de generación. Asimismo, señala que el ajuste salarial del 3,5% anunciado por el presidente Iván Duque no es suficiente para la recuperación. Anuncia movilizaciones para el próximo año en contra del modelo laboral. Continuaremos movilizándonos durante todo el año 2021 y desde ya estamos anunciando que en el primer trimestre realizaremos una gran movilización de acuerdo a lo que tenemos que definir a comienzos del mes de enero. Rechazo absoluto, ratificamos nuevamente frente a este mísero y mezquino incremento de escasos 1.000 pesos en el salario mínimo. Reiteran el llamado al gobierno para mejorar las condiciones laborales del país. En Noticentro 1 CMI hacemos una pausa y al regresar, espere. Gobierno alerta por posible aumento de contagios de COVID-19 por reuniones de fin de año. Bogotá entró en alerta naranja hospitalaria. La ocupación de UCI superó el 81%. La tercera ola de contagios llegaría en febrero. Toque de queda en Medellín y Cali será desde mañana en la noche y se extenderá hasta el domingo. En las últimas 24 horas volvieron a aumentar tanto las muertes como los diagnósticos por COVID-19. Fueron 11.600 personas las diagnosticadas con este virus y 289 las reportadas como fallecidas. Este miércoles volvieron a aumentar los casos positivos por COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud confirmó otros 11.639 casos positivos. En Colombia ya han contraído COVID-19 1.626.461 personas. Los casos activos son 82.052. La cifra de muertes por coronavirus en el país llegó a los 42.909 decesos. Hoy se procesaron 68.313 pruebas en los laboratorios del país.
Este ha sido el comportamiento en la curva de contagios en los últimos 5 días. El 26 de diciembre, cuando se confirmaban 10.196 contagios, el 27 de diciembre 9.594, el 28 de diciembre 9.310, ayer 29 de diciembre 11.015 y hoy más de 11.600. En este gráfico se observa cómo ha sido el comportamiento de las muertes. El 26 de diciembre eran 253 registradas, el 27 de diciembre 228, el 28 de diciembre 203, ayer 29 de diciembre 246 y hoy miércoles más de 280. A propósito del viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, pidió que no haya reuniones familiares este fin de año. El gobierno dijo que los contagios vienen en aumento precisamente por estas celebraciones decembrinas en familia. La pandemia sigue viva. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, fue quien lanzó la voz de alerta por el aumento de contagios y muertes por COVID-19. Por eso pidió a los colombianos abstenerse de las fiestas y las reuniones masivas durante fin de año. En la medida de lo posible, por favor, no haga reuniones, pase esas festividades, pase este fin de semana con su familia, con la que convive todos los días. El viceministro Luis Alexander Moscoso aseguró que los mayores contagios no se están presentando en las aglomeraciones, sino al interior de los propios hogares. Estamos encontrando que una muy buena parte de los contagios se están realizando dentro de los hogares de las personas. Cuando estamos dentro del hogar y estamos con las personas que convivimos, no tenemos un riesgo diferente al riesgo general. El viceministro Luis Alexander Moscoso dijo que los colombianos deben hacer el último esfuerzo de autocuidado antes del inicio de la vacunación en febrero. Y Bogotá entró en alerta naranja porque la ocupación de camas de cuidado intensivo ya está en el 80%. La capital enfrentaría una nueva ola de la pandemia en febrero. El secretario de Salud de la ciudad indicó a propósito de la nueva cepa que se harán nuevos análisis para detectarla. Según las proyecciones del distrito, en 2 meses Bogotá vivirá la tercera ola de contagios del COVID-19. La población de Bogotá y la población de Colombia es todavía suficientemente grande como para tener un tercer movimiento hacia arriba, probablemente en el mes de febrero, cuando todos volvamos a nuestras actividades normales. Un pico que se busca contrarrestar con el inicio de la vacunación. El distrito espera alrededor de 6 millones de dosis. El porcentaje de vacunas que reciba Bogotá debería ser entre el 15 y el 30% de las vacunas que reciba Colombia. En este momento, Bogotá está oficialmente en alerta naranja por ocupación total de las UCI, que superó la barrera del 80%. Por ahora, y pese al incremento, se descarta la alerta roja. No pensamos que se requiera elevar el nivel de alerta por las condiciones que actualmente tenemos. Sobre la escasez de algunos medicamentos, el secretario aclaró que se hizo una compra con la que se garantiza la atención de pacientes respiratorios. En Medellín y Cali, las autoridades extendieron hasta el domingo el toque de queda que regirá a partir de mañana. Ante el alto número de contagios COVID en Medellín y varias subregiones del departamento de Antioquia, las autoridades aumentaron las restricciones. El toque de queda se extiende 24 horas más y será desde las 8 de la noche del 31 de diciembre hasta las 6 de la mañana del domingo 3 de enero. Nuestro deber más importante en este momento es cuidar la vida de todos ustedes, de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos. Antioquia cerró hoy con una de las cifras más altas de muertos COVID, con 36 fallecidos y 1.700 nuevos contagios. Los habitantes de Cali tendrán que recibir el año nuevo con las restricciones de toque de queda y ley seca extendidas. 9 de la noche, ley seca y toque de queda se mantendrá durante todos los días hasta el 3 de enero, 12 del día. Será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la ciudad de Cali. Solo una persona por familia, de acuerdo al pico y cédula, podrá salir a abastecerse. Esta noche, en su programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque anunció la compra de otros 9 millones de vacunas contra el COVID-19. La vacuna del laboratorio Janssen que vendrá a Colombia ya fue ensayada en el país con más de 4.000 voluntarios que participaron en la tercera fase de preparación del biológico. Hoy se ha firmado el acuerdo para la adquisición de 9 millones de vacunas para 9 millones de ciudadanos. Porque a diferencia de otras vacunas, la vacuna de Janssen tiene una sola dosis. Este acuerdo también nos permite ya llegar
a cerca de 29 millones de colombianos. Duque dijo que en las próximas semanas se estará anunciando otras adquisiciones de vacunas para que puedan ser inmunizadas el año entrante 35 millones de personas en el país. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo hoy fuertes críticas a las clínicas y hospitales que le adeudan salarios a los trabajadores de la salud. Aseguró que el gobierno les ha girado este año más de $1 billón, por lo que no hay razón para que incumplan sus obligaciones laborales. Ante las persistentes protestas de trabajadores de clínicas y hospitales por demoras en los pagos de salarios, incluso desde el año pasado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondiendo a una pregunta de Noticentro 1 CMI, hizo este llamado de atención a las IPS. El gobierno nacional, como nunca en la historia de este país, ha podido invertir casi $1 billón en apoyar a las IPS en los entes territoriales, pero eso no quita la responsabilidad que les compete en este año y en el año entrante de tener equilibrio financiero, de reducir cargas burocráticas, de trabajar de una manera eficiente y tener la menor gerencia, porque la responsabilidad esencial es de la Junta Directiva. El ministro también recordó que este año el gobierno ha girado más de 470.000 millones de pesos a las clínicas y hospitales para que se pongan al día con empleados y proveedores. El gobierno anunció que a partir del 1 de enero aumentará en 5,18% el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, mecanismo conocido como Unidad de Pago por Capitación o UPC. Para el régimen contributivo, la UPC pasa de 892.591 pesos per cápita a 932.826 pesos. Y en el régimen subsidiado, esta pasa de 829.526 pesos del año 2020 a 872.496 para el 2021. El ministro Fernando Ruiz dijo que este es un crecimiento muy importante que representa una contribución muy grande a la salud de los colombianos. Las autoridades señalaron a las disidencias de las FARC como los responsables de la quema de 4 vehículos en Antioquia. El ataque fue cometido por hombres armados, según autoridades pertenecientes a disidencias de las FARC, que incineraron 3 camiones y una tractomula en la vía que conduce de Medellín a la costa atlántica. La carretera duró cerrada 12 horas. El ejército habilitó el paso y custodia a los viajeros. Con el señor general Vargas a revisar el dispositivo y a mirar qué otras acciones vamos a tomar para dar con el paradero de estos 2 bandidos, alias Amir, de las disidencias del Frente 36 de la FARC, y alias Darío, de la Compañía de Héroes de Tarazá, de los bandidos del ELN. Inclusive dejaron banderas del ELN y de las FARC, cosa pues que nos llama mucho la atención, aunque la situación de orden público que se ha venido viviendo en la zona durante el transcurso de años ya es preocupante. Otro hecho violento se presentó en Yolombó, nordeste antioqueño, en donde fue atacada a bala una misión médica. Una enfermera murió y el conductor de la ambulancia quedó herido. El presidente Iván Duque calificó como histórico el desempeño de las fuerzas militares y de policía durante el año que termina en el combate a las bandas criminales y al narcotráfico. Desde Cartagena, el presidente Iván Duque felicitó hoy a los integrantes de las fuerzas militares y de policía, porque según él, este año se ha logrado el máximo nivel de erradicación de cultivos de coca y decomiso de cocaína. Y por eso, además de haber adelantado la erradicación manual de 130.000 hectáreas, también demostramos que logramos las máximas incautaciones de droga, acercándonos a esas 500 toneladas. Y adicionalmente, hemos logrado los máximos históricos de destrucción de laboratorios. El jefe de Estado también agradeció al embajador de Estados Unidos por el apoyo que su país le ha dado a Colombia para combatir las bandas criminales y el narcotráfico. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la reanudación de las fumigaciones aéreas con glifosato es fundamental para continuar la lucha contra el narcotráfico. Desde Tumaco, Nariño, uno de los municipios con mayor cantidad de hectáreas sembradas con hoja de coca, el ministro de Defensa insistió en su petición a las autoridades encargadas de autorizar el regreso del glifosato por vía aérea. Estamos cumpliendo todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional y las normas de la legislación ambiental para reiniciar la aspersión. Esta aspersión es fundamental para quitarle a los masacradores y asesinos de líderes sociales los recursos con los que financian
las organizaciones criminales. El ministro destacó la erradicación manual de 130.000 hectáreas de hoja de coca, que según los cálculos del gobierno evitaron la producción de 114.000 kilos de cocaína y la llegada de 301 millones de dólares a los bolsillos de los traficantes. Sin embargo, advirtió sobre el alto costo en vidas que está dejando este trabajo. Durante el 2020, 16 hombres han sido asesinados y 107 heridos como consecuencia del uso de artefactos explosivos improvisados y francotiradores. El regreso del glifosato depende de la aprobación de la licencia ambiental y la autorización del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, anunció que su país respaldará a Colombia en el reinicio de las fumigaciones aéreas con glifosato una vez estas sean autorizadas por las autoridades competentes. El diplomático de Estados Unidos destacó la cifra de erradicación de cultivos de coca y habló sobre los planes para 2021, de acuerdo al presupuesto aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Estamos bien posicionados para ayudarle a Colombia en todos estos esfuerzos de erradicar, de hacer la aspersión área, si eso puede superar los asuntos judiciales, etcétera, porque entendemos que eso tiene que acatar a las decisiones. El embajador destacó que la ayuda para 2021 será superior a la de 2020. El partido FARC le pidió al gobierno ampliar el plazo para entregar los bienes para reparar a sus víctimas. Según la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar los bienes en proceso de extinción de dominio de las propiedades entregadas por las FARC, solo se han podido monetizar 45.000 millones de pesos para reparar a las víctimas. Estamos cercanos en este momento a los 45.000 millones de pesos en bienes monetizados. Estos recursos van a ser trasladados a un patrimonio autónomo desde el cual la unidad para las víctimas va a empezar todo ese proceso de resarcimiento a las víctimas del conflicto. Y es que el 31 de diciembre se vence el plazo que le dio el gobierno para entregar la totalidad de los bienes en el inventario de las FARC por un valor cercano a 1 billón de pesos. Un ultimátum en una fecha en medio de un año de pandemia. Eso no se le ocurre sino a un funcionario que no tiene ningún compromiso de Estado. Pastor Alape dice que el asesinato de exintegrantes de la guerrilla y la pandemia dificultaron la entrega de varios bienes que están en territorios de difícil acceso. Un juez de ejecución de penas ordenó el traslado a la cárcel La Modelo de Bogotá del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, recientemente extraditado desde los Estados Unidos. Esta decisión se tomó luego de que la policía se negara a recluir a Moreno en las instalaciones del centro de estudios de esa institución. Moreno debe pagar una condena por su participación en el llamado Cartel de la Toga. Un juez envió a la cárcel a 3 miembros de una peligrosa banda dedicada a cometer hurtos, para lo cual drogaba a sus víctimas. Una mujer falleció tras ingerir la sustancia disuelta en una bebida. La Fiscalía estableció que en el norte de Bogotá operaba una banda dedicada a realizar atracos utilizando clonazepam, un fármaco que provoca somnolencia, confusión y con dosis excesivamente altas la muerte. 3 personas fueron detenidas por suministrar la sustancia a Alexandra Maya, hermana de una exfiscal, y a 2 de sus acompañantes. En estos videos queda registrado cómo los asaltantes dejan a las víctimas tras hurtarlas. 3 personas capturadas por haberle suministrado una sustancia que produjo estado de inconsciencia respecto de Judy Alexandra Anaya Pacheco y respecto de otros 2 jóvenes. Una juez envió a la cárcel a los 3 detenidos al considerar que son un peligro para la sociedad. La fiscalía señaló que la mezcla del alcohol y el clonazepam habría causado la muerte de Alexandra Anaya y una intoxicación a sus 2 acompañantes. Avanza el plan Éxodo. Millones de vehículos transitan por las carreteras en este final de año por vía terrestre. Este 30 de diciembre se activó el denominado Plan Éxodo en las principales carreteras del país. Se tiene prevista una posible movilidad de 5.400.000 automotores paso-peaje en el territorio nacional, y de Bogotá se espera una movilidad de cerca de 975.000 automotores. Un llamado especial hizo el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para disminuir los riesgos viales durante este fin de semana. Lo que más encontramos es la falta de elementos de seguridad al día dentro de los vehículos. Es muy importante el extintor, en particular el día de hoy en el que hacemos referencia,
que sea, además de tipo ABC, que ya ahora van a profundizar el Cuerpo Oficial de Bomberos, que esté vigente, pero que todos los usuarios del vehículo sepan en dónde está. A veces se nos olvida a todos los usuarios entender dónde está. Más de 32.000 policías estarán a cargo de la vigilancia y control en las principales carreteras del país. La economía colombiana crecerá 5% en 2021, según estimaciones de la ANDI. El informe presentado por la ANDI muestra una recuperación de la economía colombiana para el próximo año como consecuencia de la mejora en varios sectores. La agremiación estima un crecimiento del 5% para 2021. Señala que el gobierno debe generar las condiciones para que dicho crecimiento sea sostenido. El año entrante va a ser un año en donde seguramente nos vamos a recuperar en forma importante. Hemos estimado o estamos estimando nosotros en la ANDI que va a haber un crecimiento entre el 5 y el 6%. Eso significa que vamos a poder recuperar en crecimiento cerca de unos 50 billones de pesos en el año. Para la ANDI, la economía requiere de inversión tanto pública como privada para la generación de empleo. Concentrarnos en generar oportunidades de trabajo, generar empleo, generar oportunidades de inversión, generar mayor actividad económica. Eso es lo único que nos va a permitir como sociedad, además, superar todas las metas sociales que tenemos, especialmente la meta de desempleo, la meta de pobreza, la meta de equidad. Las empresas vienen mejorando en materia de liquidez. El gobierno anunció importantes inversiones para desarrollar infraestructura para el sector del gas. La inversión del gobierno será de 18.800 millones de pesos para llevar el servicio de gas propano por redes a más de 16.000 nuevos usuarios. Durante el 2020, más de 19.100 nuevos usuarios han sido conectados al servicio de GLP por redes para un total de 145.300 usuarios que han mejorado su calidad de vida durante el gobierno del presidente Iván Duque, gracias a que ahora cuentan con este servicio público en sus hogares. La construcción de estos nuevos proyectos nos va a permitir seguir cerrando brechas sociales, ampliar la cobertura del servicio de gas por redes y mejorar la calidad de vida de más de 16.000 hogares colombianos. La distribución del combustible beneficiará sobre todo a los estratos 1 y 2. La Superintendencia Financiera anunció una reducción en la tasa de usura para el próximo año. Pasará de 26,19% a 25,98% para enero. La usura que se aplica para los créditos de consumo bajó a niveles de octubre de 2009. También el interés bancario corriente tendrá una reducción para la modalidad de crédito de consumo en el próximo año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,88% a 1.437 puntos. La acción de Cemex Latam Holdings fue la que más subió con una valorización de 15,80% a 4.632 pesos. La acción de Grupo Argos fue la que más bajó con una pérdida de 4,14% a 13.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 16.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores del día en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.432 pesos con 50 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.350 pesos y la venden en 3.405 pesos. Un euro cuesta 4.209 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 25 centavos. El azúcar se transó en 15,29 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 33 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $51 con 47 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.245 pesos. La propagación del COVID-19 en América Latina deja ya más de 15 millones de casos confirmados.
La pandemia de COVID-19 ya superó la barrera del 500.000 de muertos en América Latina, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Más de un tercio de esa cifra, aproximadamente 192.000 decesos, se registraron en Brasil, seguido por México, que acumula más de 123.000 víctimas mortales, cerca de una cuarta parte del saldo total regional. En cuanto al número de contagios confirmados, la lista está liderada por Brasil con 7,6 millones de casos. En segundo lugar se encuentra Colombia con más de 1,6 millones de casos, Argentina, que también se encuentra en los 1,6 millones de infectados, y en cuarto lugar está México con 1,4 millones de personas afectadas por el virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que el país llegará a las 400.000 muertes por COVID-19 para el 20 de enero, cuando el presidente Donald Trump deje el cargo y asuma Joe Biden, quien criticó el lento despliegue de la campaña de vacunación de la actual administración. Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo y según las proyecciones matemáticas del CDC, el país pasará de las 341.000 muertes por coronavirus que actualmente registra a los 400.000 decesos para cuando el presidente Donald Trump deje el poder. Algo que ocurrirá en 3 semanas en las que se reportarán 60.000 muertes adicionales con un promedio de alrededor de 3.000 fallecidos por día, una cantidad que se ha superado en repetidas ocasiones desde principios de diciembre. Entre tanto, el mandatario electo Joe Biden aseguró que se ocupará del lento despliegue de la vacuna por parte de la administración Trump cuando apenas se han aplicado 2 de las 20 millones de dosis que prometió Trump para finales de año. Hoy por fin se selló el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para el funcionamiento comercial entre ambos después del Brexit. El primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen firmaron los tratados que regularán a partir de este 1 de enero la relación comercial con el Reino Unido, el primer divorcio de la historia comunitaria.